El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda va a traer una vida increíble a tus dispositivos con Notch. Lo que tienes que hacer es estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia, el cual puede ser Sealy o Silio. En este caso haremos la demostración con este último. Una vez que termine de cargar, en la parte inferior donde aparecen las fuentes vamos a tocar, y arriba a la derecha en el signo más, luego vamos a estar escribiendo la siguiente repo que aparece allí en pantalla y vamos a darle acá en añadir fuente. Esperamos ahora a que esta sea añadida, y una vez que termine de cargar, lo que vamos a hacer ahora es ir abajo a la derecha donde está el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak, que es la península dinámica. Aquí la puedes ver en el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 0.169. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que tocamos ahora allí en el botón de obtener. Cuando se habilite el banner abajo lo vamos a tocar y presionamos acá en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se habilita abajo el botón de listo. Lo que vamos a realizar a continuación es un respring o un LD Restart. Tú lo vas a hacer con la aplicación que desees. Yo en lo particular voy a estar ocupando la misma aplicación de China A15. Tocamos ahí arriba al medio donde dicen LD Restart y esperamos a que vuelva del reinicio rápido. Una vez que volvamos, vamos a ingresar a nuestra pantalla de inicio. Agradece que hayamos descargado el tweak y nos dice que vayamos a los ajustes para estar activando la licencia, así que presionamos ahí en OK. Vamos a venir ahora al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayamos ingresado, vamos a estar bajando hasta encontrar los ajustes y ahí lo vamos a tener. Una vez que estemos acá, vamos a hacer el pago de la licencia a través de PayPal, que son solamente unos $4. Este método es completamente seguro, así que yo te lo recomiendo que lo hagas así. Ahora, si es que tú quieres un sorteo de licencias gratuitas de este tweak, bueno, deja acá tu like y dímelo en los comentarios para que lo podamos realizar en mi cuenta de Twitter. Esperamos a que termine ahí la cuenta regresiva y posteriormente te va a estar apareciendo este mensaje donde aparecen todos los datos de tu compra. Fíjate que aparece transacción ID, ese número lo tienes que estar guardando tal como te lo indica allí, porque te va a servir para transferir la licencia de un dispositivo a otro si es que así tú lo deseas. Lo que vamos a hacer ahora es regresar acá al icono de las configuraciones para ver que la licencia se haya activado bien. Vamos a bajar y una vez que ingresemos, ¡papam!, ahí ya lo vas a tener listo para configurarlo. Esto que ves acá en pantalla son todos los ajustes. Es realmente fácil de estarlo configurando y la primera opción que tenemos arriba es para estar desactivando o activando este tweak. Y luego tú tienes que estar activando o desactivando los ítems donde quieres que se active la península dinámica. Esto puede ser cuando estás realizando o recibiendo alguna llamada, cuando tienes algún timer, ¿cierto? Hay una cuenta regresiva, un cronómetro, y también ahí en el reproductor de música también lo puedes habilitar desde acá cuando activas o desactivas lo que es el modo de no molestar, y también te va a estar mostrando cuando se está haciendo ahí una grabación de pantalla en el dispositivo, y también cuando se conecta algún dispositivo allí vía Bluetooth, y también cuando estás ahí activando o desactivando ahí el modo de silencio, ese botoncito que está a la izquierda de tu dispositivo arriba del volumen, y también cuando se comienza a cargar allí tu dispositivo a través del cable USB o el tipo de carga que tú ocupes en él. Y luego abajo te sale la opción para estar añadiendo un notch que pueda ser más largo de lo normal o para que pueda ser más ancho de lo habitual. Bueno, si es que lo vemos ahora en acción, vamos a cambiar acá el modo claro para que se pueda apreciar un poco más arriba lo que es el notch. Vamos a partir probando con lo que es colocar acá el dispositivo en silencio. Si te das cuenta, ahí aparece, me encanta porque mira nada más lo que ocurre ahí con la hora, con la señal del Wi-Fi, de los datos móviles, de la antena, de la batería, como que se corren, desaparecen y luego están ahí moviéndose otra vez. O sea, es como tener las mismas animaciones que tenemos con la isla dinámica en los iPhone 14, pero ahora lo tienes acá con esta península dinámica. En realidad me encanta cómo luce todo esto, es un efecto muy bueno el que se ha conseguido. Ahora lo vamos a probar con el modo no molestar, entonces lo vamos a estar activando y ahí aparece, me dice que está encendido. Si lo presiono otra vez me dice que está ahí apagado. Me encanta en realidad, cuando tú lo ves ahí en tu dispositivo, en tu pantalla, es increíble lo que está haciendo el notch en este momento.
es realmente fabuloso. De verdad yo nunca había visto algo así en el mundo del jailbreak. Si que probamos ahora con la opción de estar grabando la pantalla, bueno, vamos a venir acá al centro de control y le damos acá en comenzar grabación y estás viendo ahí arriba también la península dinámica, como muestra la cuenta regresiva y ahí ya lo puedes ver tú como todo se ha corrido, la fecha, la hora, el wifi, ahí la batería, todo se ha movido. Me encanta cómo todo está luciendo acá en la pantalla de iOS. Y si es que vamos ahora a reproducir alguna canción, bueno, vamos a venir acá a la aplicación de la música y le damos allí en play, bueno, simplemente se ve que está reproduciendo la canción, pero si nos vamos a la pantalla de inicio, ahí va a estar apareciendo. Me gusta porque tú la puedes estar tocando y te devuelve ahí el reproductor, es decir, que es realmente dinámico como su nombre lo indica. Así que mira nada más cómo se mueve ahí la fecha, la hora, todo se adapta. Me encanta en realidad cómo luce. Y ahí lo tienes, bueno, lo tocamos otra vez, le damos ahí stop y ahora nos podemos salir y ya no va a estar ahí la península dinámica. Y si es que probamos ahora la opción para estar realizando o recibiendo alguna llamada, bueno, nos va a aparecer la clásica notificación de iOS y cuando respondemos ahí arriba podemos ver en acción a la península dinámica, a la izquierda el contador de minutos y segundos, a la derecha esas ondas de sonido que muestran la conversación que se está teniendo ahora. Bueno, y si es que tocamos allí en la península dinámica nos va a estar enviando ahora a la pantalla de la llamada para estar interactuando con los demás botones que siempre nos ofrece allí iOS. Así que sin duda, nuevamente una de las leyendas de los creadores de Twix del mundo del jailbreak, Elías Limnios, se ha lucido, así que te recomiendo a que le estés siguiendo allí en su cuenta de Twitter y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.